Hola, buenos días. Realmente buenos días. Bendiciones a todos. Aquí estoy por la escuela Caridad Humildad de crecimiento personal y espiritual. Hoy tendremos nuestra clase número 3 del mes de septiembre. Aquí me conecté un poquito también por la página mía Caridad Humildad de Oficial. Quiero conectarme un ratito por acá para que también me puedan ver algunos de mis seguidores que hace días que no he estado en las redes. Llegué aquí a la casa y he estado tratando de descansar un poquito, pero bueno, tengo un compromiso muy grande con la escuela y esta semana he querido adelantar los turnos de clase que ustedes saben que hemos tenido que dejar de hacer por razones mías de trabajo, porque he estado muy ocupada. Pero realmente hoy les traigo un tema. La clase pasada que la dimos el martes fue una clase muy bonita, muy bonita. Hablamos sobre las cartas españolas, el significado de algunas cartas. La gente estuvo muy contenta, creo que entendieron muchas cosas, se identificaron mucho con... incluso hubo personas que me escribieron por privado y me dijeron, Cari, qué bonita clase, qué bonito todo lo que hemos podido experimentar contigo, aprender aquí en la escuela, porque mucha gente tiene dudas sobre el tema de las cartas y siempre les he dicho, rememorando un poquito lo que fue la clase pasada, muchos por año le dicen tienen que atender el muerto, tienen que trabajar el espíritu, tienen que consultar, tienen que ir armonizándose con sus cosas religiosas para que puedan hacerlo. Yo les dejé claro que la espiritualidad de cada quien es personal, que solamente... las cartas, el tabaco, el chamalón, son instrumentos o implementos que uno utiliza para consultar, ya que necesitamos como algo material que sea lo que nos dé la indicación para poder nosotros elevar nuestra conciencia y ir a buscar la información que necesitamos para transmitirle los mensajes a las personas. Pero hay personas que no necesitan nada, que con un vaso de agua y una vela prendida, automáticamente las cosas les fluyen. Porque recuerden, como siempre le he dicho, que la parte espiritual no es nada más y nada menos. Nosotros los espiritistas elevamos nuestra conciencia allí, a ese espacio, a ese mundo, a ese lugar donde está Olor du Mare, donde está todo lo espiritual. Nosotros podemos visitar ese lugar energéticamente. Nuestro cuerpo está en la tierra, físicamente estamos aquí, materialmente estamos aquí, pero nuestra conciencia se eleva energética y espiritualmente allí y sale de este mundo tridimensional y va a ese lugar, a ese espacio, a buscar información para transmitir en la tierra. Entonces, no importa si son las cartas, no importa si es un chamalongo, un tabaco, una taza de café. Al final del día, todas estas cosas son materiales. Nuestra conciencia es la que se tiene que elevar para buscar esa información. Es verdad que las cartas tienen su significado, no es menos cierto que el bastos significa algo como les expliqué en la clase, que la copa significa algo como les expliqué en la clase, la espada, que yo he aprendido a hablarle a las personas con la letra, con la figura y con el número. Es algo muy personal mío, se los transmití, se los enseñé, le dije algunos números. Creo que la clase quedó muy bonita y que muchas personas pudieron entender muchas cosas. Espero que esto les sirva más que para atender a la humanidad, porque para uno poder consultar, como siempre les he dicho en la escuela, uno tiene que tener una confirmación, primeramente con uno. Gracias, Chichi, mi amor, bendiciones a todos los presentes. Entonces, como bien les decía, rememorando un poquito la clase pasada, el don es personal. Ahora, nosotros buscamos los implementos y la comunicación, la conexión con el más allá. Una vez que nosotros utilicemos, porque como bien les decía, pueden utilizar las cartas para todos los días sacarse 3 cartas para mirarse ustedes, que es lo que yo hacía. Yo sacaba mis 3 cartas y a través de eso fui adquiriendo experiencia, fui viendo qué me querían decir, fui innovando, fui mirando, fui chequeando. Eso me fue dando la experiencia y la vivencia mía personal. Hace muchos años que no lo hago como les expliqué en la clase, muchos años que no lo hago, pero antiguamente yo me levantaba todos los días. Mira, mi mamá lo hace y siempre me lo ha dicho y le ha servido mucho, a veces hasta con la familia. Voy a ver cómo está fulana, algún familiar que esté enfermo, que tenga algún problema, y le saca 3 cartas. Y mi mamá por ahí ha podido resolver problemas de la familia, de amistades, hasta de nosotras mismas.
Y sin embargo, eso lo pueden utilizar para ustedes. Primero sean creativos con ustedes. Traten de mirar cómo van adquiriendo un poquito de experiencia. Si les sale, por ejemplo, el 7 de espada, lo que vivan en ese momento. Tú dices, bueno, me salió el 7 de espada y viví esto. Esto lo puedo guardar como una experiencia para mí. Y me puede servir el día de mañana si voy a consultar a alguien ya lo que viene trayendo esta carta. Claro está que las cartas tienen su significado, que hay personas que saben leer las cartas específicamente con el significado que tienen, pero no todo el mundo funciona así. Hay mucha gente que tiene las cartas como un método de comunicación o como un implemento material para poder buscar la conexión, pero al final del día el muerto se lo pone todo en la mente. A veces están mirando para las cartas y no están viendo nada. Están viendo en el vaso de agua, que es esto que está aquí, que no puede faltar. Muchas veces los muertos se presentan aquí. Entonces el espiritista siempre va a tener su vaso de agua y va a tener su vela prendida. Y sencillamente nosotros lo único que vamos a buscar es la conexión. Pero si aprenden el significado como yo, que he podido aprender el significado de casi todas las cartas, y me ha servido porque vas reforzando tu energía, te vas preparando. El saber no ocupa espacio, y todo lo que sea para aprender, para enriquecer nuestra energía, nuestro conocimiento, siempre es bonito y nunca está de más. Bien, entonces eso fue una clase bonita. La gente no sé que le gustó, porque a la gente le gusta mucho lo espiritual. Pero sin embargo, hoy les traigo un tema muy bonito. Quiero aprovechar este momento para decir a todas las personas que me están viendo por aquí, por mi página Caridad Humilde Oficial y todas mis plataformas digitales, lo voy a estar también compartiendo en mi canal de YouTube. Quiero decirles que la escuela el curso termina en octubre. Finales de octubre vamos a tener la última clase, vamos a tener el mes de noviembre de receso o descanso, y en el mes de diciembre vamos a comenzar nuestra escuela. Por si alguno de ustedes se quiere inscribir, que mucha gente me han escrito, que Cari, voy a esperar ya que se acabe el curso, se van a inscribir. Pueden asistir, pueden comunicarse al 956-382-3208, que ahí le van a hacer las inscripciones a las personas que se quieran agregar para el mes de diciembre. Y las personas que están en la escuela, si se quieren mantener, pues sencillamente dejan su mensaje de que se van a mantener. Vamos a hacer en diciembre, finales de noviembre, vamos a estar haciendo después del día 15, vamos a estar haciendo las inscripciones, ¿ok? Y también les quiero comunicar rapidito, que después se los voy a estar dejando por aquí, que todas las clases de la escuela de este curso de 12 meses, vamos a tener una página. Yo tengo algo que se llama la página web de Caridad Humilde, que es de mi tienda, de mi botánica online. Ahí en la página web va a estar el curso completo. Se va a vender por semestres a un precio cómodo, donde las personas lo puedan comprar sin tener, porque no todo el mundo tiene las posibilidades de pagar el curso completo. Vamos a poner un precio cómodo donde las personas lo van a poder comprar digital, lo van a poder tener en su casa para verlo en la televisión, para verlo en su laptop, en su computador, para verlo, no sé, en su tablet, en su teléfono, donde ustedes lo quieran ver. Vamos a vender los trimestres, o sea, las clases de 3 meses, 3 meses, 3 meses, y ahí lo van a poder entrar y comprar ustedes directamente en la página web de Caridad Humilde. ¿Ok? Disculpen mi acento, ustedes saben que yo no soy americana, que yo soy bien cubana. Entonces, para la clase de hoy, que vamos a hablar hoy es un tema muy lindo y quiero que todo el mundo me escuche, y mandé a citar a toda mi familia. Fíjate que le dije a mi mamá que esté mi hermana, que esté mi tía, que esté mi mamá, toda mi familia quiero que esté hoy, porque yo quiero que mi familia, que están aquí también en la escuela, puedan ver esta clase que voy a dar hoy. Y quiero en un momento determinado, porque voy a cortar por aquí, por Caridad Humilde Oficial, quiero pedirle permiso a todos mis alumnos, porque esta clase la quiero poner en mi canal de YouTube más adelante, porque esto es un tema que quiero que el mundo escuche. Es un tema muy bonito y es algo muy importante. Y tengo muchas clases en la escuela que obviamente no han sido públicas, todo ha sido muy privado porque es una escuela privada, pero sí me interesa esta clase que voy a dar hoy, ponerla en la escuela, en el canal de YouTube Caridad Humilde. Más adelante, no va a ser hoy, con el permiso y la aprobación de ustedes, obviamente. Entonces, vamos para allá. El asunto de la clase dice, ¿quién controla los vacíos de otras vidas? Ese es el asunto de la clase. Interpreten, interioricen, analicen. Porque esto es algo súper, extremadamente importante para nosotras las personas en el plano terrenal. Dice, asunto de la clase, ¿quién controla los vacíos de otras vidas, los vacíos emocionales? ¿Quiénes son quienes los controlan? O sea, en esta vida le voy a estar diciendo de cuáles son los 7 vacíos emocionales que existen
y cómo combatirlos. Esto es una clase para mí maravillosa, porque las personas, para poder llegar a adquirir una buena energía, para poder llegar a adquirir a elevar, escalar, a llegar a una dimensión, a otra dimensión en el plano terrenal, estando aquí en la tierra, podemos elevar nuestra energía. Nosotros necesitamos conocer cómo combatir este tipo de cosas. ¿Quién controla los vacíos? El por qué debemos nosotros de asistir y atender a quienes controlan este vacío, que es el asunto de la clase. Les voy a decir cuáles son los 7 principales, porque existen más. Los 7 principales vacíos emocionales que existen dentro de la vida nuestra en el plano terrenal, y cómo combatir esos vacíos, cómo nosotros poder combatir esos vacíos para llegar a adquirir una buena energía y tener la firmeza y la seguridad y la confianza que necesitamos en nuestra vida. Porque fíjense que uno de los vacíos que existen se llama la inseguridad. O sea, uno de los vacíos que tienen o que podemos tener nosotros en el plano terrenal es la inseguridad. Son 7 los principales. Le estoy mencionando uno para que las personas más o menos por acá, por la página, puedan entender un poquito. La inseguridad. ¿Cómo combatir la inseguridad? Es porque la inseguridad nos afecta y nos hace tanto daño, y cómo nosotros debemos de combatirla para poder tener una vida placentera, plena y llena de mucho amor. ¿Cómo combatir todos estos vacíos espirituales? ¿Cómo llenarlos? ¿Cómo tratar con ellos por el bien de nosotros y de las personas que nos rodean? Porque muchas veces, al nosotros tener vacíos espirituales, le hacemos infeliz la vida a las personas que están a nuestro alrededor. Y eso es importante que ustedes sepan, que siendo felices nosotros, podemos también aquí traerle y contribuir en la felicidad de las personas que nos rodean, que si están al lado de nosotros es porque verdaderamente nos quieren y Dios quiere que estén ahí. Y tenemos que también hacer feliz a las personas, porque muchas veces cuando no somos felices nosotros, no dejamos que sean felices los demás, y eso se llama egoísmo. A veces es sin querer, a veces no es porque queremos, pero sí debemos de saber cuando estamos mal y cómo combatir esas cosas para poder ser felices nosotros y hacer feliz a los demás, ¿ok? Ese es el tema de la clase de hoy. ¿Quién controla los vacíos de otras vidas? Oh my God, ustedes no se imaginan quiénes son quienes controlan esos vacíos, porque a veces no depende de nosotros. Tenemos que buscar ayuda espiritual. Entonces de eso se trata la clase de hoy. Les mando un besito a todos por aquí, por mi página Caridad Humilde Oficial. 1.000.000 de gracias a todos mis seguidores por estar siempre ahí conmigo, por tener esa confianza en mí. Voy a buscar toda la aprobación de mis alumnos, porque ellos son los que deciden y los que mandan, para que ellos me autoricen a poner esta clase en la plataforma mía de YouTube, para que todas las personas se puedan nutrir de esta clase tan bonita, ¿ok? Que tengan un bonito día. Espero, porque voy a terminar el viernes, mañana viernes o el sábado, las clases por la escuela. Espero esta semana, antes que se acabe la semana, estar en YouTube por la noche con ustedes. Les quiero regalar una directa bonita o algo bonito a todos mis seguidores que hace días que no he podido transmitir, ¿ok? Que tengan una linda tarde, y que Dios me los bendiga. Bien, seguimos por acá. Entonces, ¿cómo llenar? ¿Quién controla los vacíos? ¿Quién controla los vacíos de otras vidas? Cuando vamos a hablar de este tema, lo primero que tenemos que conocer es lo siguiente, que venimos de otras vidas. O sea, existe algo que se llama la reencarnación. Existe algo que se llama espíritu y alma. Entonces, cuando venimos de otras vidas, traemos cosas de allá, que venimos a esta vida a tratar de limpiar todas las negatividades. No sé por qué me parece que no estoy viendo bien aquí. A ver si puedo poner algo para levantar un poquito el tablet, que ustedes me puedan ver bien y echarme un poquito para atrás. Entonces tenemos que conocer, hay un ruido de afuera grandísimo porque están cortando un árbol al lado de mi casa, y quisiera poder concentrarme bien con ustedes. Espero que me quede todo bien, porque se oye un poquito para acá. En fin, cuando nosotros llegamos a esta tierra, nosotros venimos de otras vidas, ¿ok? Nosotros traemos cosas de otras vidas que tenemos que, por eso es que siempre les digo aquí en esta vida donde estamos hoy, a veces nos vienen cosas a la mente, o pasa alguna escena en nuestra vida y decimos, ay, yo soñé con esto, o ay, esto yo creo que ya lo viví, porque eso es algo, es como una revelación de otras vidas, como un recordatorio. Nuestra conciencia
nos hace recordar que vivimos algo que ya pasó, que ya existió. Entonces es importante que ustedes conozcan que siempre que nosotros tenemos que estar en este plano, que siempre que estemos en este plano terrenal, en la vida que Dios permita que quiera que estemos aquí, debemos de saber que venimos a limpiar todo lo negativo del pasado para poder buscar. Si recuerdan las primeras clases que estuvimos hablando de los niveles espirituales, es porque es importante ascender, escalar espiritual energéticamente para nosotros. De esto se trata, de la reencarnación, de venir. Cuando nosotros hacemos cosas negativas en el plano terrenal, cuando nosotros no somos capaces de hacer el bien, cuando nosotros tenemos una vida desenfocada, una vida dislocada, cuando tenemos una vida que no es de buenos pensamientos, buenos sentimientos, de buen corazón, más que todo, que el corazón nuestro sea limpio y puro. Nosotros cuando llegamos al cielo es el momento de nuestro juicio y ahí Olodumare, o Dios, el Creador, nos dice, bueno, usted, esa es la conciencia de nosotros cuando llega ahí, dice usted, el espíritu, cuando llega, bueno, ya nos tocó, llegamos, usted incurrió en esto, usted no hizo esto bien, ni esto bien, esto bien, usted todavía no se va a quedar aquí en el mundo de Dios. Usted todavía no tiene el nivel espiritual alcanzado, ni la buena energía de quedarse aquí con nosotros. Usted necesita volver a regresar y es cuando te regresan. Siempre que nos regresen al mundo terrenal es a sufrimiento, es a tristeza, es a melancolía. Por eso se dice que este es el mundo de la mentira y aquel es el mundo de la verdad. No sé si han escuchado esa frase. Entonces cada vez que nosotros no limpiemos nuestro camino, nuestra energía, nuestra espiritualidad, siempre y cuando que lleguemos allí nos van a mandar a regresar. Por eso está la frase que dice Kulos Biocha, porque los orichas fueron personas que existieron. Entonces, ¿dónde están ellos hoy? A los pies de Olofin, Timbeleso, los Dumares, a los pies de Olofin. ¿Por qué están a los pies de Olofin? Porque vivieron muchas vidas, porque limpiaron muchas vidas. Dejaron de ser espíritu para convertirse en deidad, para convertirse en oricha, en ocha, que ya tienen el nivel espiritual alcanzado para poder quedarse allí. Por eso ya Yemayá no reencarna, ya Ocho no reencarna, ya Huatarán reencarna, son energías de alto nivel espiritual y están allí en el mundo eterno. Como dice la oración, la eterna felicidad que Dios promete a sus elegidos, no tienen que venir más. Porque estamos viniendo nosotros, porque tenemos que seguir limpiando, porque tenemos que seguir sanando, porque tenemos que seguir curando. Entonces, tener una vida correcta, una vida sana, de ser honesto, de ser personas sinceras, de ser personas de buen corazón, de buen sentimiento, de tener empatía y amor por el prójimo y los demás, eso nos hace a nosotros elevar altamente nuestra energía. Y eso es muy bonito que lo conozcan ustedes. Ahora, ¿quién controla los vacíos de otras vidas? ¿Quiénes son los espíritus? Los espíritus, por eso nosotros cuando llegamos al mundo terrenal, los espíritus, o los Dumares, o Lofin, Yemayá, Ochun, o Guatalá, Chango, todas estas energías tienen el gran don, y más que todos los espíritus que están más cerca de la tierra, porque como los espíritus siguen reencarnando, ellos vienen a buscar, a traernos a nosotros, a pesar del alto nivel espiritual que tienen, por haber ido limpiando, todavía ellos vienen aquí a traernos a nosotros una ayuda espiritual. Por eso yo siempre les digo que nosotros no buscamos nada material a través de los muertos, ni se le pide dinero, ni se le pide comida, ni nada material. Los espíritus lo único que se le pide es poder llenar esos vacíos. Porque llenando ellos nuestros vacíos, los 7 vacíos emocionales que les voy a mencionar en este momento, de esa manera ellos están trayendo la evolución de nuestra vida en todos los aspectos, porque eso nos hace elevar. Si nuestros vacíos espirituales se llenan a través de los espíritus, sencillamente nuestra vida fluye, porque al tú llenar estos vacíos espirituales, tu vida va a ir en ascenso, tu vida va a ir en evolución, porque vas a tener la fortaleza terrenal que necesitas, llenando estos vacíos a través de los espíritus, para poder lograr todos tus proyectos, objetivos y todo lo que quieras hacer en el plano terrenal, siempre y cuando tengas un buen corazón, buenos sentimientos y mucha empatía con la humanidad, amor al prójimo y respeto por los seres humanos. Bien, entonces, ¿quiénes llenan los vacíos espirituales? Los espíritus. ¿Cómo? A través de las misas espirituales. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, hay muchas personas que no están en la religión de nosotros, están en otras religiones, pero cada quien busca su religión. Dios nos da el libre albedrío de cada quien buscar lo que necesitamos.
No todo el mundo tiene que estar en la religión yoruba, no todo el mundo tiene que estar en el espiritismo, no todo el mundo tiene que estar en el catolicismo, en la testigo de Jehová, pentecostal, evangélicos, no. Cada ser humano tiene libre albedrío de conocer a Dios, a Olofin, a Olodumare, por la religión que decida profesar o que decida escoger en el plano terrenal. ¿Me están entendiendo? Entonces, no importa a qué religión pertenezcamos, eso no tiene ningún tipo de problema ni de sentido. Por eso uno nunca debe criticar ni repudiar a ninguna persona que tenga una fe, porque la fe es la que te da esa fortaleza de curar, de sanar, de ir adelante en lo que sea que tú tengas fe, ya sea en Cristo, ya sea en Alá, ya sea en Olofin, ya sea en Olodumare, ya sea en Dios, en Jesucristo, como lo llamen, pero siempre es buscar la fe. Entonces, como bien le decía, nosotros llegamos a un momento donde vamos a buscar a llenar ese vacío a través de nuestra fe, a través de nuestra parte espiritual, ya sea la religión que sea. Les voy a hablar de la de nosotros, de la nuestra, porque es la que nosotros practicamos, pero no significa que otras religiones no te puedan llenar esos vacíos, ¿ok? Los vacíos se llenan a través de lo espiritual, a través de la fe. Y nosotros somos energía, todos los seres humanos, como bien siempre les he dicho, de alta dimensión y de baja dimensión. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir aquí con el tema. Las personas van a buscar en la religión de nosotros a través de los muertos. Cuando tú llegas y haces tu misa espiritual, tú tienes un espíritu así, que es tu guía espiritual, que tienes que atenderlo, ese espíritu tienes que ponerle estos frentes de asistencia, hay que representarlo, hay que hacerle. A través de esa manifestación, a través de ese proyectar nuestro hacia los espíritus, de concretar o hacer lo que ellos nos mandan, nosotros estamos llenando vacíos espirituales. ¿Por qué? Porque el momento en punto que usted tiene algún tipo de estos vacíos que están aquí, usted lo puede curar y sanar a través de esos espíritus. Si tú mira, por ejemplo, yo consulté a una muchacha que ella vive en Suiza, ella tiene vacíos espirituales, su muerta la manda a representarla. Yo le digo, mira, usted tiene que representar este espíritu por esto y esto y esto y esto, porque a partir de hoy ese espíritu va en tu vida a influir en esto, en esto, en esto y en esto. Entonces, eso es una manera de llenar nuestro vacío espiritual, de representar nuestros muertos, levantarnos en las mañanas, rezar en la bóveda espiritual, prender una vela a los espíritus, rezar por las almas olvidadas, por las personas que están en cárceles y presidios, por las personas que están enfermas en los hospitales, por niños con enfermedades, rezar por las personas que tienen las almas negras, que no tienen sentimiento, que no tienen corazón. Eso nos ayuda a llenar nuestros vacíos espirituales, porque están los vacíos espirituales y los vacíos emocionales. ¿Cuáles son los vacíos espirituales? Los que traemos de otras vidas, lo que no pudimos concretar en otras vidas, lo que no pudimos realizar en otras vidas, que lo dejamos a media por nuestro comportamiento, sencillamente. Entonces buscamos la manera de, venimos para esta vida con esos mismos vacíos, con cosas que no están complementadas, con cosas que no están concretadas, que no pudimos hacer, y seguimos en esta vida arrastrando esos vacíos espirituales. Por eso hay que acercarse a la mesa blanca, por eso mucha gente tiene que llegar a ser santo, para buscar un cambio de astral, un cambio de vida. Entonces, ¿quién llena nuestros vacíos? Los espíritus, a través de la representación espiritual, a través de las misas espirituales por la iglesia o por las misas personales en la casa, misa normal espiritual en la casa, a través de la atención a los muertos, a través de las oraciones espirituales, a través de visitar la iglesia los domingos, a través del bautizo espiritual cuando nos bautizan en la iglesia católica, a través de una representación de una muñeca, de un indio, de un árabe, a través de todas estas manifestaciones que nosotros hacemos como religiosos. Nosotros estamos llenando nuestros vacíos espirituales y estamos calmando toda esa sed de hacer cosas que no podemos, porque hay vacíos espirituales que no nos los permiten. Entonces, prender una vela todos los días es muy bueno. ¿Por qué? Porque estás atendiendo tu vida espiritual y al momento tus emociones empiezan a fluir y tu sistema emocional empieza a levantar a través de esos muertos, porque ellos empiezan a llenar todos esos vacíos de otras vidas, de cosas que dejaste de hacer, que en esta vida tienes que hacer. No sé si me están entendiendo. La fe es
creer que existe algo poderoso, sobrenatural, que puede ayudarte a darle fin a todas tus dudas, miedos e inseguridades. Es real. La fe es algo que llena vacío grandemente, pero la fe en qué? En todas esas partes, en los espíritus, en Dios, en los muertos, en los santos. Hay personas que hacen santos porque lo necesitan, hay otras que no, somos reencarnados. Hay personas que necesitan complementar eso en esta vida para llenar sus vacíos emocionales. Hay personas que necesitan recibir loco. La gente piensa que recibe santo para cosas materiales. Y la gente no quiere entender que nosotros recibimos santo para complementar. Por ejemplo, Olokun en nuestra vida complementa algo. Pero Yemayá en nuestra vida complementa algo. Pero Chum en nuestra vida complementa algo. Si tienes que recibir en inglés para complementar algo de otras vidas. Algo que tú necesitas en esta vida para poder limpiar a través de oricha. Si nos mandan a recibir orichaoko, dada, por ejemplo, no todo el mundo tiene que recibir los mismos orichas. Por eso es que existe algo en la vida que se llama impuri, o sea, tu propia energía, lo tuyo, lo que es personal tuyo. Que eso solamente Dios sabe cómo tú vas a llenar o cómo tú vas a complementar lo que necesitas para complementar y llenar esos vacíos a través de esas consagraciones. Mucha gente tiene que hacer santo, mucha gente no, es según la espiritualidad y la energía de cada quien. Y eso quiero que lo entiendan. Esto se lo estoy explicando con mis palabras, pero existen palabras mucho más rebuscadas y más profundas. Recuerden que yo soy una persona como ustedes, que trato de darles un mensaje bonito, a mi entender, lo que yo he podido experimentar, pero no soy ni científica, ni soy doctora, yo no tengo esos títulos. Y es una realidad. Y reconocer es una manera grande de elevar nuestra energía. Reconocer y ser humilde y saber lo que somos, lo que no somos, lo que podemos y lo que no podemos, es una manera de tener buena energía. Porque la humildad viene reflejada a través de eso, de reconocer y de no engañar y de no creernos que somos mejores que nadie. Yo no soy doctora, yo no soy maestra, yo no soy una persona que tal vez esté preparada como un científico, pero sí tengo la vivencia y la experiencia, que es muy grande, muy importante para poder transmitirle estos mensajes, y lo hago con mucho amor, ¿ok? Entonces, ser humilde es una de las cualidades más grandes que puede tener un ser humano en la vida. Y eso es algo que tenemos que buscar, porque el día que lo logramos, ya vencimos un 90% de nuestra, un 90% tal vez no, porque hay muchas cosas más que hay que vencer, pero un 60% de nuestra energía se eleva cuando nosotros sabemos ser humildes como seres humanos y como personas. Bien, entonces ya entendieron por qué debemos atender los muertos, por qué debemos atender los santos, por qué mucha gente recibe un santo y otros reciben otro, por qué no todos tenemos que recibir lo mismo, porque cada quien tiene sus vacíos emocionales y cada quien va a llenar sus vacíos a través de lo que necesita, con su propia energía, con lo que trae de otras vidas. Entonces es importante la fe para llenar vacíos emocionales, es importante creer en Dios para llenar vacíos emocionales, es importante creer en los espíritus para llenar vacíos emocionales, y sobre todas las cosas, no solamente creer, atenderlos, darle posición, darle lugar, lo que ellos pidan, lo que ellos necesitan. A través de esa atención ellos siempre van a estar llenando vacíos y van a estar componiendo cosas en nuestra vida espiritual y emocional. ¿Ok? Ahora vamos a hablar sobre los 7 vacíos emocionales. Ya la parte espiritual terminamos con ella. Esto que voy a hablar es terrenal literalmente. Esto es algo terrenal. Esto ya no tiene nada que ver con lo espiritual, y quiero que hoy tengo un poquito de coriza porque estoy con alergia. Esto es algo que vamos a componer en lo que es la parte terrenal. Lo espiritual no debe dejar de existir. Prender todos los días una velita, pedirle a los espíritus, hacer oraciones espirituales, tener fe, ser una buena persona, creer y tener fe en Dios y en todo lo que existe. Eso llena vacíos espirituales. ¿Ok? ¿Cómo controlar los vacíos de otras vidas? De esta manera, atendiendo a todo lo que existe. A ver, aquí hay un comentario que quiero leer. Dice, a ver, déjame ver si me sale completo. Mira, está un poquito largo, pero bueno, vamos a tratar de leerlo. Dice, el creador existe. Y bien dices,
se embiste de diferentes religiones para salvar a la humanidad y elegimos la que más resuene con nuestra misión que elegimos antes de bajar a la tierra, que los guías asignados a la hora de nuestro nacimiento y con la que nos va a facilitar completar nuestro desarrollo espiritual pactado para esta vida. Tenemos karmas negativos de otras vidas, así mismo de todo eso lo he explicado muchas veces, pero también dar más bendiciones. Venimos a aprender lecciones para complementar nuestra alma y espíritu. Venimos a desarrollarnos y a seguir el plan de nuestra alma. Me da gusto que todas esas cosas, mi amor, las haya puesto aquí porque realmente es todo lo que he venido hablando con mis palabras hace muchos años en las redes sociales, lo que mucha gente no lo ha querido entender. Y hay otros que sí, que han podido entender esto. Nuestra alma y espíritu. Venimos a desarrollarnos y seguir perfectamente ese comentario. Servir con amor. Esa es una de las más importantes. Vivimos a servir con amor. Claro que sí. Con amor, toda la vida se logra y se puede. Los otros días les hablé también con respecto a lo que es la caridad. Que la gente tiene confusión en lo que es la caridad. Lo hablé por mi plataforma. En lo que es la caridad. La gente piensa que hacer la caridad es no cobrar. No. El dinero no tiene nada que ver con la caridad. La caridad es un acto de amor, como bien dice ahí, servir con amor. Cuando tú sirves con amor, tú estás haciendo la caridad. Aunque tú estés cobrando lo que sea, eso no tiene nada que ver. Y eso lo expliqué los otros días. Bien, en fin. Está muy bonito tu comentario y es exactamente todo lo que se ha explicado por mucho tiempo acá. Esto es por la parte espiritual. Ahora, vamos a la vida cotidiana, porque ustedes también necesitan saber mucho, necesitan saber cómo resolver sus problemas en el plano terrenal, porque a veces hay cosas que no dependen de los muertos, que no dependen de los santos, que también es un 50-50, porque tu parte emocional tú la vas a tratar a través de los espíritus, tu parte espiritual, emocional espiritual, pero tus emociones como persona en el plano terrenal, usted tiene que buscar solución para eso. Usted tiene que buscar ayuda, por eso existen los médicos, existen los psicólogos, por eso existen las terapias, si no, todo fuera espiritual. Entonces es un 50-50, porque yo no les puedo decir de que todo se va a resolver a través de los espíritus. Los muertos te pueden dar un consejo, pero tienes que llevarlo a la práctica. O sea, yo no puedo dejárselo todo a los espíritus, ni dejárselo todo a los santos, ni a Olofi. Nosotros también necesitamos, como personas, buscar ayuda y entender muchas cosas nosotros mismos y llevarlo a la práctica. ¿Ok? Porque el muerto te puede decir, tú tienes que ser una buena persona, pero no te va a obligar a hacerlo, eso tienes que hacerlo tú. Tú tienes que manifestarte como una buena persona a la hora de comer, a la hora de todo lo que vayas a hacer en la vida, proyectarte de una buena forma, de una buena manera, para que tú, a través de esa proyección, tú estás guiándote y estás complementando el consejo de los espíritus y de los santos. Bien, los 7 vacíos emocionales que existen aquí en la tierra, el cual hoy está afectando tantas personas, tantos seres humanos, el cual nosotros debemos de interpretar bien todo esto. Y si hay alguno de ustedes que siente estos vacíos o se ha sentido de esta manera, debe de ponerle fin a todas estas cosas y deben de buscar ayuda a través de mí, que esto puede ser una clase, pero puede ser una clase también de terapia para muchas personas, o lo pueden ayudar a personas que tengan algún tipo. Ahora cuando ustedes copien todo esto, ustedes pueden llegar incluso a ayudar a personas que tengan este tipo de situaciones o que estén pasando por este tipo de cosas alrededor de ustedes, porque a veces uno busca ayuda para uno, pero también busca ayuda para demás personas, ¿verdad? Entonces, los 7 vacíos emocionales, quiero que lo escriban. El número 1, la apatía. Se los voy a decir los 7, después les voy a explicar qué es cada uno y cómo tratar estos vacíos, cómo podemos nosotros mismos tratar de llenar estos vacíos. Entonces, la apatía es el número 1, ¿bien? La apatía. El número 2, el aburrimiento. Déjenme saber si están escribiendo, porque no tengo la pizarra todavía puesta en nada, si no se lo hubiese puesto en la pizarra. Número 1, la apatía. Es un vacío emocional. El aburrimiento es un vacío emocional. La desgana es un vacío emocional. Cuando estamos desganados, es un vacío emocional. La inseguridad es un vacío emocional.
Estamos en el número 4. Repito, para que no se les quede ninguno. Número 1, la apatía. Número 2, aburrimiento. Número 3, desgana. Número 4, inseguridad. Hasta ahí estamos bien. Déjenme saber si están escribiendo, please. Número 5, la tristeza es un vacío emocional. Número 6, la frustración es un vacío emocional. Y el número 7, la ansiedad. ¿Ok? La ansiedad. Ahora, vamos a comenzar. Dice Virginia que sí. Voy a repetir para que todos puedan escuchar. De todos modos, se va a quedar aquí en la escuela. El número 1, la apatía. Así se llama, apatía. Número 2, la aburrimiento, un vacío emocional. Desgana, un vacío emocional. Inseguridad, un vacío emocional. Tristeza es uno de los vacíos emocionales. La frustración y la ansiedad. Estos son los 7 vacíos emocionales principales. Existen algunos más. Bien, yo quiero saber si algunos de ustedes, los que están aquí presentes, sienten alguno de estos vacíos que hoy yo les estoy hablando aquí. Yo les llamo agujeros negros. Para mí ese fue el nombre que yo le puse. A los vacíos emocionales para mí son agujeros negros. Porque estos agujeros negros que les menciono yo te hacen caer en depresión, que es un vacío emocional también, pero no está entre los 7 principales, porque estos que están aquí te hacen caer en depresión, que es uno de los vacíos más profundos que puedan existir en nuestra vida. O sea, estos vacíos emocionales te pueden hacer caer en depresión. Y tienen muchas causas y muchas razones. Por esto que está aquí, que les acabo de mencionar, estos 7 vacíos espirituales, nos hacen caer en depresión, pero muchas veces tiene mucho sentido. A veces es por problemas personales, a veces por falta de logros en la vida, a veces por falta de proyectos, por no tener proyectos, por no haber logrado los proyectos que tenemos. Caemos en frustración, caemos en tristeza. Por no tener metas en la vida, podemos caer en este tipo. Le estoy poniendo algunos ejemplos de por qué podemos caer en estos vacíos emocionales. Y todos estos vacíos nos pueden hacer caer en depresión. Y la depresión y el estrés, todos estos vacíos nos pueden hacer caer en estrés y en depresión. El estrés, la depresión y el estrés matan. Hay personas que han concluido su vida por estrés y por depresión. Entonces es importante llenar estos vacíos espirituales, estos llamados agujeros negros, como yo bien les digo. ¿Qué significa agujero? No es un hueco. Y negro, ¿qué es? No es todo lo negativo. Lo oscuro, lo negro representa la oscuridad. Lo negro representa la negatividad. Y el agujero no es el hueco. Entonces dice, es un hueco negro, es un hueco oscuro. Todos estos vacíos emocionales te conllevan a la depresión y al estrés. Y el estrés y la depresión sencillamente es agujero negro. Es un hueco oscuro del cual nosotros debemos de salir a través de las cosas que les voy a mencionar ahora. Por eso quiero que escriban. Ok, no tener metas en la vida nos hace caer en estos vacíos. O no haber complementado o cumplido nuestros sueños, nuestras metas, nos hace caer en estos vacíos espirituales. Y es bueno que ustedes lo conozcan hoy. Ok, seguimos por acá. A veces cuando estamos en depresión, cuando estamos en estrés, cuando tenemos estos vacíos espirituales, dice, creo que todos tenemos estos vacíos, pero aprendí en el andar de la vida a no alimentar estos demonios. Es así, es lo que he aprendido yo. Pero les voy a decir cómo podemos no alimentar estos vacíos, estos agujeros negros. Yo, en estos momentos de mi vida, no siento ninguno de esos vacíos. Ninguno, se lo juro por Dios. En algún momento de la vida yo viví todo esto. Y cómo alimenté mi energía y cómo yo evité y salí de todos estos vacíos con las soluciones que les voy a dar ahora, pero más que todo con la parte espiritual. Lo espiritual me ayudó mucho a llenar vacíos de otras vidas.
Y ya el accionar, la forma de la solución se la di a través de lo que les voy a mencionar en estos momentos. Mira, para mí esta escuela es llenar un vacío espiritual grandemente y después les voy a decir el por qué. Para ustedes estar en esta escuela es llenar un vacío emocional grandemente y ahora les voy a explicar el por qué, aunque ustedes no lo crean. Y eso les va ayudando mucho en la vida. Mire, dice, a veces cuando estamos deprimidos, cuando estamos entristecidos, cuando tenemos vacíos emocionales, nosotros creemos que estamos solos, cuando realmente no es real, cuando no es verdad, perdón, valga la redundancia. Cuando nosotros cuando nosotros creemos que estamos solos en la vida, nos metemos en ese mundo, ay, estamos solos, yo no tengo a nadie. Eso solamente está en tu mente, porque ningún ser humano está solo. Todos los seres humanos tenemos algo que nos acompaña. Cuando no es algo material, es algo espiritual. Es una persona que tiene un espíritu, una persona que tiene una bóveda espiritual, no está sola. Porque eso solamente está en tu mente. Y tenemos que decir, momento en punto que nosotros ponemos la bóveda espiritual, estamos llenando un vacío de qué, de soledad. Ya no nos sentimos solos, porque ya tenemos con quién hablar, ya tenemos con quién comunicarnos, ya tenemos a dónde llegar a buscar la conexión con una energía o varias energías que aunque ustedes no la vean, la pueden sentir y todo lo que se siente hace presencia en nuestras vidas. Entonces, cuando tú tienes tu voz espiritual, ya tú no estás sola. Entonces, todas aquellas personas que sientan soledad, lo primero que tienen que saber y quitar de su mente y borrar de su mente es que ya no están solos. Cuando tú tienes Olokun, cuando tú te haces santo, tienes el Egbaogun, Ocho Batalá, Ochunye, Vaya, Chango, Agayú, etcétera, ya tú no estás solo. Entonces, un santero nunca puede decir que está solo. Eso no existe. Porque cuando usted tiene esa energía que usted recibió o esa espiritualidad que usted adquirió en la vida, usted va y se acerca. Ay, Yemayá, mi madre, ayúdeme en esto, tengo este problema, mi madre. Ya usted tiene a Yemayá. Pero usted tiene a Ochun, pero usted tiene a Changó, usted tiene con quién contar. Entonces, es un error decir... Es un error decir en nuestra vida, así es Eulalia. Es un error decir que estamos solos cuando tenemos santo hecho. Ningún santero, yo no quiero que nunca más en la vida un olocha, un santero, diga que está solo. Yo no quiero que nunca más un espiritista, una persona que tenga su mesa blanca, su mesa espiritual, que tenga ahí su muñequita, su Francisca, su Juliana, su Tomasa, su María Rela, su Francisco, su monjita, su árabe, su indio, su guía espiritual, representado en su casa, o aunque sea una asistencia puesta con un vaso de agua, me vuelva a decir o vuelva a sentir que está solo en la vida. Eso no existe. Eso solo está en la mente de ustedes. Por eso que estos vacíos te hacen sentir que estás solo. Estos vacíos emocionales. Porque exactamente, Virginia, tenemos con quién desahogarnos, tenemos con quién conversar, tenemos a quien pedirle una bendición, tenemos a quien pedirle un apoyo, tenemos a quien pedirle, no sé, contar nuestros problemas. Y a veces es mejor la compañía de todas estas energías que de una persona física. Porque a veces le contamos nuestros problemas a los seres humanos y lo que hacen es desprestigiarnos, mañana hablar de nosotros, llevar nuestros problemas a ponerlo en las redes sociales, a juzgarnos, porque nos juzgan, delante de nosotros se comportan de una manera tranquila y luego nos juzgan, nos critican, nos desprestigian. Sin dejar de mencionar que hay personas buenas también, como nosotros, los que estamos en esta escuela, que tenemos que servirle de apoyo a la humanidad. Porque si ya nosotros hoy estamos experimentando en estas clases o en esta escuela, que solo Dios sabe por qué cada uno de ustedes están aquí, porque lo necesitan. Porque nadie está en ningún lugar por casualidad de la vida. En esta vida las casualidades no existen. Cada quien está en el lugar donde le corresponde, donde necesita estar, donde Dios los pone ahí, sobre todo cuando estamos en la claridad. Si estamos en la oscuridad no vamos a llegar a estos lugares, vamos a estar en otros lugares. Entonces cada uno de ustedes está aquí porque está en la claridad. Creo que hoy nos vamos a extender un poquito más de la hora, pero no importa. Es importante que conozcan esto. En fin, si nosotros estamos en esta escuela hoy, sabemos que una de las formas de ser una buena persona, de estar en el camino correcto, de ascender y elevar nuestro espíritu y tener buena evolución espiritual, es sirviéndole a la humanidad como buenas personas. Si alguien nos cuenta algo,
nosotros no debemos de contarlo más para adelante. Nosotros, si alguien nos dice algo, no juzgar a las personas, no criticarlas, no compararlas con nadie, ayudarlas a crecer, ayudarlas a ascender, pasarle la mano, darle una bendición, una ayuda en lo que sea que necesiten. Nosotros tenemos que pertenecer a la parte positiva, no a la otra parte, para que el mundo pueda recuperar esa fe y esa confianza en la humanidad, y no solamente en los espíritus, en los muertos y en los santos, porque nosotros como seres humanos podemos servirle también a la humanidad de apoyo. Se ha perdido, pero se necesita recuperar. Es importante que nosotros como seres humanos le demos la confianza a personas que estén en estos vacíos de que sí existen las buenas personas, de que sí hay personas que podemos confiar y que no están solos físicamente. Porque energética y espiritualmente nunca vamos a estar solos, pero a veces necesitamos el apoyo de un ser humano. Y es lo que nos ha faltado a veces para llenar estos vacíos. Pero no importa. Poco a poco vamos a ir creando y vamos a ir llenando a través de lo espiritual. Entonces yo no quiero que nadie más me diga a mí que estoy sola. Ay, Cari, me siento sola. Cada vez que veo un santuario diciendo que está sola, yo me estreso. Cada vez que yo veo una persona que está en el mundo espiritual, que tiene su bóveda, sus muertos, sus cosas bien atendidas, yo me estreso. Porque a veces la gente quiere llenar vacíos espirituales, emocionales, con cosas espirituales. Fíjense cuáles son las diferencias. Existen los vacíos espirituales o los vacíos que son los de otras vidas, y existen los vacíos emocionales que son terrenales, son de aquí. Son por emociones, por vivencia que hemos tenido, por malas experiencias, por caprichosos a veces en la vida, por no escuchar. Caemos en vacíos emocionales y tenemos que salir de ellos. ¿Cómo? Con nuestra misma ayuda. No existe, la ayuda espiritual es muy buena, pero no existe que se llenen vacíos emocionales si nosotros somos los primeros que no queremos llenarlo. Si nosotros somos los primeros que no ponemos nuestra mente positiva. ¿Ok? Ahora le voy a dar las soluciones. Aprender a conocerte a ti mismo. Tu propia conducta. Eso es algo importante. Hay personas que no se conocen a sí mismos. Por eso no se pueden entender ellos mismos. Tú tienes que saber cuando tú provocas con tu conducta las cosas que pasan en tu vida, con tu pareja, con tu familia. Si tú eres una persona chismosa, si tú eres una persona problemática, embelequera, envolvente en sentido general, tú tienes que saber de que tú vas a crear dificultades y problemáticas en tu vida a través de tu conducta, y que tienes que mejorar tu conducta. Si eres una persona insegura, tienes que buscar la seguridad a través de lo que voy a comentarles en este momento ahora cuando le diga cómo llenar estos vacíos emocionales. Entonces, si tú eres una persona insegura, tú puedes provocar con tu conducta los problemas con tu pareja, con tu familia, con tus amigos, con todo tu entorno, con todo lo que te rodea en la vida. ¿Entiendes? Si tú acostumbras a llenar, por ejemplo, a compararte con los demás o permitirte que las personas lo hagan, tú te vas a convertir en una persona llena de oscuridad y vas a caer en esos vacíos emocionales. Porque nadie es igual que nadie. Nadie es igual que nadie. Entonces no permitas nunca que los comparen con nadie. Porque tú no tienes que ser igual que yo, ni yo tengo que ser igual que tú. Cada quien tiene su luz. Y eso tienen que entenderlo. Aprendan a reconocer quiénes son ustedes, las cualidades que tienen, las cosas buenas que tienen y las cosas malas. O sea, hay que aprender en la vida, cada quien a conocerse a sí mismo, lo bueno y lo malo. Porque lo malo lo combates para quitar todos esos vacíos emocionales de tu vida y quitar los problemas que tú no provocas con tu conducta de inseguridad, de ser una persona desleal, deshonesta, de ser una persona problemática. Si tú mejoras todos esos problemas que te hacen empeorar tu conducta, tú vas a darle solución a tu vida porque vas a enriquecerte de buenas energías y todas las personas que están a tu alrededor van a confiar en ti y van a estar bien contigo. Y sobre todas las cosas, tú reconocer que tú tienes esos problemas es un paso grande en la vida. Solamente reconocerlo, ya después llevarlo a sanarlo, curarlo y borrarlo de tu vida. Porque hay gente que no quiere reconocer que está mal. Hay gente que no quiere reconocer que es chismosa. Hay gente que no quiere reconocer que es insegura. Hay gente que no quiere reconocer que es problemática.
y que tiene una mala conducta. Entonces eso no te va a llevar a ningún lugar positivo. Cuando tú reconoces que tienes esos problemas, ya tú te conoces a ti mismo. Entonces ya tú te estás estudiando a ti mismo cómo yo soy así, así, así. Yo voy a sanar eso de mí, yo voy a curar eso de mí, yo voy a quitar eso de mi vida. Pero también te ayuda mucho con la inseguridad a también conocer lo bueno de ti. Yo soy esto, yo soy esto, yo tengo esta cualidad, yo tengo esto. Mira, sí, yo tengo esto malo, pero tengo esto bueno. O sea, ustedes tienen que aprender a conocer lo bueno y lo malo de su vida, porque todo no puede ser bueno y todo no puede ser malo. Tiene que haber un equilibrio, porque todos, una manera de reconocer en la vida es aprender a conocer nuestros defectos. Es aprender que no somos perfectos. No quieran perfeccionar, no quieran ser la mejor persona. Todos los extremos son malos. Cuando los seres humanos quieren caer en la perfección, caen en frustración. Porque sencillamente, como no les salen las cosas como ellos quieren y a la perfección, se frustran. Entonces no existe ser perfecto. Ustedes tienen que aceptarse como son, combatir lo bueno y combatir lo malo y mantener lo bueno como persona. Y reconocer lo bueno que ustedes hacen también. Y las cualidades buenas que tienen, que todos tenemos que tenerlas. Porque no existe un ser humano que todo sea malo. Todos tenemos algo bueno en la vida. Y tienes que reconocer eso bueno que tú tienes también, porque si no caes en la frustración de decir, yo soy lo peor, yo soy lo más malo. Incluso hay personas que quieren hacerte sentir así. Y tú no te puedes dejar que la gente te haga sentir que tú eres una mala persona o que tú no tienes cualidades, porque todos la tenemos. Cuando haya alguien que te quiera hacer sentir como que todo lo que tú eres malo, como que tú eres una porquería, que son personas que a veces son... ¿cómo es la palabra? Narcisistas. Hay personas narcisistas y bipolares que te quieren hacer sentir que tú siempre estás mal, que todo lo que tú haces está mal. No. Hay personas que quieren corregirte y ayudarte, pero no saben hacerlo. Y no son malas personas, pero te hacen sentir, porque es la manera de ellos proyectarse. Y no es que sean malas personas, ni sean narcisistas, no todo el mundo lo ve. Hay quien sí, hay quien no. Pero no saben cómo lidiar contigo. Las palabras exactas que tienen que decirte te ofenden o te dicen cosas muy fuertes, entonces tú te las crees. Y usted no lo puede permitir jamás. Usted tiene que tener un criterio propio y decir, no, yo te acepto esto, esto y esto, pero esto no te lo acepto, porque no es verdad. Porque lejos de ayudarte, lo que te están haciendo es daño. Entonces ustedes no pueden permitir que nadie les haga daño, porque es tu criterio, pero no significa que sea la verdad. Tienen que lograr eso en la vida como lo he logrado yo. A mí gente que me ha criticado, yo le he dicho, si te acepto esto y esto, pero esto no te lo acepto. Ese es tu criterio, pero no significa que sea la verdad. O sea, yo no soy así. Es lo que tú crees de mí, es lo que tú piensas de mí, pero no es la realidad. Entonces, eso es una manera de no caer en frustración. Conocerse a uno mismo, saber lo bueno y lo malo de uno y aceptar tanto lo malo como lo bueno. Porque si no aceptas que tú también tienes cosas buenas, te frustras, te entristeces, te deprimes y caes en todos estos vacíos emocionales. Y hay gente que te quiere ayudar, pero luego de ayudarte te hace daño sin querer. Entonces a esas personas no es dejar de quererlas, ni llenarse de odio ni de resentimiento con esas personas. Es decirle, ven acá, siéntate aquí. Te he escuchado toda la vida, pero ahora necesito que tú me escuches a mí también. Y le estamos dando una enseñanza. Mira, yo te acepto que tú me digas esto, esto, esto y esto, pero esto no está bien. Yo esto no te lo puedo aceptar porque no es verdad. Yo te acepto que tú me quieras ayudar y te lo agradezco en el alma. Porque hay gente que quiere ayudarnos. A veces los mismos padres son con nosotros hirientes o son duros, porque no todo el mundo tiene la misma forma de enseñar ni de educar a las personas. A veces nuestra pareja, a veces nosotras mismas las mujeres somos duras con los hombres y los queremos enseñar de una manera brusca, de una manera hiriente, las madres con los hijos, las mujeres con los hombres con las mujeres. Y entonces no puede uno tiene que saber cómo educar. Hay que saber cómo decirle, proyectarse, porque no podemos herir a las personas, porque lejos de ayudarlas, todo el mundo no es igual. Lejos de ayudar a las personas, lo que estamos haciéndoles daño sin querer y queriéndole hacer un bien,
lo podemos hacer caer en estos vacíos. Y tenemos que sacarlo de los vacíos, no hacerlos que caigan más. Entonces, cuando le vamos a decir 3 cosas malas, hay que decirle las buenas también. Mira, tú tienes este problema y vamos a erradicarlo y lo vamos a resolver. Pero, ay, me gusta mucho de ti esto, esto y esto. Porque tú tienes esto bueno y me encanta cuando tú haces esto. Qué cualidad tan linda. Eres una persona por este lado que todo lo haces bien. En esa persona, en un momento, tú dices, esta persona no solo me critica, esta persona también me ve mis cosas positivas, mis cosas buenas. Y eso es una manera de hacerles levantar sus emociones. Entonces, para poder aconsejar, primero tenemos que conocernos nosotros mismos y saber hasta dónde podemos llegar con las personas para no herir, para no hacer daño, que pueden ser mañana daños que no tengan incluso solución. Hay personas que se han querido quitar la vida o que se han dañado y hay cosas que no tienen solución. Entonces tenemos que saber cómo vamos a hablar, cómo nos vamos a proyectar, cómo nos vamos a manifestar para no dañar. Porque a veces queremos tanto a los seres humanos que le hacemos daño sin querer hasta con una palabra. Entonces vamos a buscar un equilibrio a la hora de dar un consejo. Vamos a buscar un equilibrio a la hora de decirle algo a quien yo tengo muchas virtudes, pero tengo muchos defectos. Entonces, cuando yo soy una mujer joven, señores, que he aprendido tanto. Yo los otros días estaba hablando con mi mamá, que me parió, que me conoce. Y yo a veces digo que mi mamá, mi propia madre que me parió, no. Hay cosas que yo he cambiado tanto en las cuales ella a veces ni me reconoce. Me imagino que mi mamá dirá, pero esta niña me la cambiaron. Y es para bien. Y ella se ha dado cuenta que es para bien, como mucho mi familia o personas que me conocen. Pero sin embargo, he trabajado mucho en mi energía espiritual y emocional. En mis vacíos de otras vidas y en mis vacíos terrenales, en los que estoy viviendo aquí, hoy. Dice, yo entiendo que la base es como se dicen las cosas, el tono que ponemos en nuestras palabras. Claro, el tono y las palabras, porque las palabras tienen poder muy grande y muy poderoso. Es muy poderoso. La lengua, la palabra, tiene poder. Y a veces nosotros atraemos la negatividad. La palabra tiene poder. Lo que sentimos, lo que pensamos, lo atraemos. Entonces, yo quiero que siempre que vayan a dar un consejo, que busquen las palabras correctas. Porque a veces queremos ayudar y lo que hacemos es un desmadre, como dicen en México. ¿Entiendes? Yo me he curado mucho, me he sanado mucho, he aprendido a perdonar. Yo he tenido hasta vivencias. Yo he estado hablando de un tema. Los otros días yo estaba hablando con mi hermana, les voy a contar esto aquí. Yo estaba hablando con mi hermana un tema en la cámara. Le estoy explicando, mira, mami, el matrimonio. Le estaba hablando de un tema sobre el matrimonio. Y en plena conversación de dándole una disertación de lo que era la tolerancia, que uno como mujer tiene que aprender a tolerar para conservar, porque hay cosas que hay que tolerar en la vida. Uno tiene que tener un carácter, una actitud. Y en ese mismo momento, cosa que en mi casa no pasa seguido, viene mi esposo delante de él porque estaban poniendo una lámpara aquí en mi casa. Y esto fue una vivencia para mí. Y fue una prueba que a mí me pusieron mis cosas, a ver si es verdad lo que yo le estaba diciendo a ella. Y entra mi esposo por la puerta y me grita, ay, que no sé qué más. Y yo lo miré así. Y le dije, ¿por qué me gritas? Relájate, cálmate. No, porque él estaba alterado por algo que estaban haciendo en la casa. Y vino así al cuarto y no sabía que yo estaba hablando por teléfono. Y cuando él se fue, le dije a mi hermana, ¿viste? Hace años atrás que yo le hubiera dicho a él. Por él gritarme a mí así. Mi hermana se quedó muerta. Muerta en vida. Pero yo le di un ejemplo en ese momento de tolerancia. Y más que todo, le di un ejemplo de que yo le puedo dar un consejo porque yo he sido ejemplo para ellos. A mí me pusieron esa prueba en ese momento a ver cómo yo iba a reaccionar delante de ella. Porque si en ese mismo momento yo me viro para atrás y le digo hasta además que se va a morir, automáticamente mi hermana va a decir, ¿pero qué me está hablando a mí esta mujer? Dice, mira. Entonces eso para mí fue una prueba. Y no les digo que no tuve deseo pero no me sale porque ya mi energía es otra.
mi tranquilidad no tiene ningún... Yo después me siento con él, ven acá, mi amor, ¿por qué me hablaste así si tú nunca lo haces? Ay, mamá, es que estaba alterado y todo se resuelve. Yo no tengo por qué guardarle el resentimiento por eso. Ni tengo ahora que quedarme con ese grito que me metió toda la vida. Eso se llama rencor y resentimiento que acaba con los matrimonios y con las relaciones en todos los aspectos de familia, de pareja, de amistades. Uno nunca debe de quedarse con eso por dentro. Y educar a las personas. ¿Ok? Entonces solo Dios, los espíritus y los santos pueden llenar vacíos espirituales de otras vidas. ¿Quiénes llenan los vacíos de otras vidas? Olofin, Dios, los muertos, los santos, los espíritus, todo lo espiritual. Llena vacíos espirituales de otras vidas a través de la atención que le damos. ¿Ok? ¿Y quiénes llenan los vacíos materiales? Emocionales, nosotros mismos. Vamos allá. Dice la apatía, pérdida de la motivación. Ahora le voy a explicar uno por uno qué significa la apatía. Es pérdida de la motivación. Cuando estamos desmotivados, cuando no tenemos deseo de nada, que estamos tirados en una cama, tenemos apatía. Estamos en presencia de ese vacío emocional. Apatía. Así dice, pérdida de la motivación. ¿Cómo nosotros podemos llenar este vacío? A ver, dígame. A través de actividades físicas y deportivas. Ir al gimnasio. Párense de esas camas. Vayan al gimnasio. Hagan actividades físicas, caminen, corran. De esa manera, nosotros vamos a buscar motivación en la vida. Porque la actividad física nos motiva. Cuando tú estás gorda, tiras en una cama, te deprime. Ay, Dios mío. Pero nada más que te paras de esa cama, tú te deprimes, te desmotivas, no te deseo vestirte, no te deseo comprarte ropa, no te deseo ir a ningún lugar, porque te sientes obesa. Eso es en el caso de las personas que tienen un problema de obesidad. Pero nada más que tú te levantas de la cama y tú te vas para el gimnasio y tú vas a 2 libras nada más, que te fuiste a poner el ajustador. Y aquello hizo así, ¡ay! Y tú sentiste que tú bajaste 2 libritas nada más, ya automáticamente tú te motivas. Entonces ya no estás desmotivada, ya estás motivada, ¿a qué? A seguir bajando, porque ya tú hiciste una actividad física deportiva que te ayudó a bajar 3 libras y eso te motivó a seguir para adelante. Pero llegaste al gimnasio y viste a fulanita y aquella está en el gimnasio con aquella cuerpón y toda llena así de ¿cómo se llama? De cuadritos y se pusiste a conversar en el gimnasio y aquella persona te dijo, ay muchacha, si yo estaba así hace 6 meses, mira cómo yo he bajado, mira la foto aquí, te enseñaron una foto. Y cuando tú viste esa foto, ya tú te motivaste, esa persona te sirvió de motivación a ti. Entonces ya tú dejas de estar en apatía, que es desmotivación, para convertirte en una persona con motivación. ¿A qué? A bajar de peso. Esto le pongo el ejemplo por lo que es la parte de la gordura y la obesidad, pero esto se lleva porque a veces no tenemos de eso de salir, ni de ir aquí, ni de ir allá, estamos desmotivados. Vamos y hacemos ejercicio y ahí nos encontramos una persona que nos brinda un trabajo. O sea que salir a la calle, hacer ejercicio, actividad física, automáticamente te va a ayudar a la motivación. ¿Ok? Aburrimiento, que es uno de los vacíos emocionales. Cuando estamos aburridos, a veces empezamos, ay, ahí viene una amiguita y dice, ay, vamos aquí, ay, no. O vengo yo al cuarto y digo, ¿qué te pasa? Ay, aquí aburrida. O sea, el aburrimiento es un vacío emocional. Cuando estamos aburridos es porque tenemos vacío emocional. ¿Cómo llenamos ese vacío? Siendo creativos, innovando. ¿Qué es creatividad? Usar la mente. Bueno, estoy aburrida, me voy a poner aquí en la tele, déjame entrar aquí un momentico a YouTube, voy a ver este video y automáticamente ese video me conlleva otra cosa. Déjame ver qué dice Caridad Omiladé. Eso se llama motivar, eso se llama ser creativo. ¿Entienden? Hacer creatividad, voy a recoger mi closet, voy a hacer esto, automáticamente te sales del aburrimiento. Pero si te quedas tirado en la cama así, vas a seguir aburrido. Pero sin embargo, innovar. ¿Qué es innovar? Hacer cosas diferentes. Bueno, estoy aburrido, pero voy a pasar un curso, no sé, de inglés.
voy a aprender a cocinar, me voy a meter en YouTube. Déjame buscar cómo se hace la harina con quimbombo pachangó. Eso es innovar. Ni Ochun, ni Yemayá, ni Changó, ni Obatalá, ni el muerto, ni el santo, ni el cojo, ni el indio, ni el árabe van a venir a pararte de la cama para que tú lo hagas. Ya esos vacíos emocionales tienes que llenarlos tú con tu fortaleza, con la ayuda de ellos. Ellos te van a dar la fuerza y la motivación, pero la acción es terrenal, es nuestra. Voy a innovar, voy a pasar un curso, voy a aprender a cocinar el arroz con gris que hacen los cubanos si eres extranjero. Bueno, voy a hacer las arepas de Venezuela. A ver, voy a buscar aquí en YouTube. Ay, mira cómo se hacen. Y voy a buscar la harina y salir para la calle y entré. Ya eso se llama innovar, hacer cosas nuevas, caer en movimiento. Sales del aburrimiento. Si te quedas tirado en una cama, ya tú caes en ese vacío emocional. ¿Ok? Ahora vamos con la desgana. ¿Qué es la desgana? Buscar cómo nosotros combatimos la desgana. ¿Qué es desgana? La palabra lo dice. No tengo deseo de hacer nada. ¿Por qué? Porque el aburrimiento y la desgana tienen cosas diferentes. O sea, son dos vacíos emocionales diferentes. El aburrimiento es que no tienes nada que hacer. Y la desgana es que no tienes deseo de hacer nada. Entonces, el aburrimiento, ser creativo e innovar. Voy a hacer, voy a tornar, a ver, prendí el internet. Espérate, voy a buscar para hacer la arepa, para hacer esto, para hacer chilaquiles, voy a aprender a hacer comida mexicana. Déjame ver la caridad que dice Cari. Ay, Cari, que dice que hay que prender una vela, voy a prender una vela. Ya se te fue el aburrimiento, te pusiste a accionar. Pero sin embargo, la desgana es algo más profundo, porque la desgana significa que no tienes deseo de hacer nada. Y eso sí es un vacío peligroso. ¿Cómo nosotros combatimos la desgana? Buscar la inspiración. Siempre tenemos que tener alguien que nos inspire. Yo, por ejemplo, he sido una mujer que a través de los años me ha demostrado la vida en las redes sociales que he sido motivación para muchas mujeres. Siempre tienen que buscar una motivación. Puede ser un artista, puede ser un cantante, puede ser un familiar, puede ser un humorista. O sea, buscar inspiración, conversar con otras personas. Cuando tú estás desganada o desganado, tienes que buscar conversación con otras personas, porque a través de esa conversación te pueden llegar las ganas de hacer cosas. No te puedes cerrar. Ay, no tengo ganas de nada, que aquí acostada estoy, no, que va. Hay que buscar conversación. Oye, déjame llamar a mi tía. Ay, tía, ¿qué estás haciendo? Ay, mija, aquí estoy, que voy a hacer ahora unas croquetas, pero para que tú voy para allá contigo. O mira, ven para acá. Hay que buscar conversación, personas que nos saquen de ese vacío. Ay, pero mira, ahora voy a ir un momentico, espérate, déjame llamar a mi mamá. Mami, ¿qué estás haciendo? Ay, mi hija, estoy aquí lavando. Ah, bueno, mami, me voy a poner a lavar yo también. Ay, mami, sí, dale, lava. Cuando uno busca conversación con otras personas, puede encontrar la motivación para que se le quite esa desgana que tienen y puedan tener ganas de hacer las cosas, porque la desgana se quita a través de la motivación. Que haya alguien que te motive. Por eso cuando uno está desganado, busca inspiración y conversación con otras personas. Conversamos, nos motivamos. ¿Están entendiendo? Entonces, la inseguridad. ¿Cómo combatimos la inseguridad, señores? A ver, díganme ustedes. La inseguridad. Miren, les voy a decir sobre la inseguridad. ¿Cómo nosotros? Ahorita se los expliqué porque creo que les hablé de la inseguridad. Creerte que la perfección no existe es una manera de combatir la inseguridad. Cuando tú digas, no hay ser perfecto, yo no puedo hacer las cosas exactas como yo quiero, ya yo combatí la inseguridad. Una manera de combatir la inseguridad es evitar la perfección. Porque cuando tú crees que la perfección existe y algo te sale mal, al momento caes en inseguridad. Ay, no, me salió mal. No me salió mal, pero lo voy a volver a hacer. ¿Por qué? Porque no importa. O no me salió mal, así estuvo bien, pero voy a hacerlo mejor.
Eso es combatir la inseguridad. ¿Ok? No aislarte. Las personas que tienen inseguridad no se pueden aislar y cerrar en un círculo vicioso o cerrar en una burbuja. Cuando tú tienes inseguridad tienes que buscar conversación con las demás personas. No buscar criterio ni aceptación, conversar. Las personas inseguras lo primero que hacen es porque no confían en ellos mismos, porque creen que van a desagradar a los demás o que los demás no van a aceptar su criterio, su opinión. No, eso se llama inseguridad. Usted tiene que tener un criterio propio y tiene que hacer valer su criterio y hacerlo respetar. Hacerlo respetar. Entonces, una manera de combatir la inseguridad, no aislarte. No creer que todo el mundo es lo mejor y tú eres lo peor. Porque eso se llama inseguridad. H, mira todos los comentarios que ustedes están poniendo ahí. Luz y progreso. Muy bonito. Entonces, comunicarte, no aislarte, hacer valer tu criterio, hacer valer tu opinión y darla a respetar. Cuando tú lo hagas, la gente va a creer en ti. Pero si tú no crees en ti primero tú mismo y no tienes confianza y seguridad de lo que tú estás diciendo, de lo que tú haces, nadie va a confiar en ti. Entonces tú tienes que hacer valer tu criterio. Tú tienes que no aislarte, comunicarte y saber que te puedes equivocar y que la gente va a estar en desacuerdo de tus palabras, pero tú vas a buscar la solución para que la gente le agrade. Oh, espérate que no es así, pero es así, y buscar una comunicación. Eso es una manera de no caer de combatir la inseguridad. No compararte con otros. No. La inseguridad de una persona casi siempre viene por eso. Yo no tengo que compararme con nadie. Tú eres tú y yo soy yo. Las personas que permiten que los comparen y se comparan, caen en inseguridad. Tú eres buena espiritista, pero yo soy buena karateca. Tú eres buena karateca, pero yo soy buena bailarina. Y tú eres tú y yo soy yo. Y a ti te queda muy bien el pelo rubio, pero a mí me queda muy bien el pelo negro. No es compararte con los demás de una manera por ejemplo, de manera negativa. Es aceptar y reconocer que tú también tienes cualidades, que tú tienes tu criterio, que yo no tengo por qué ponerme el pelo rubio, porque es que rubio eres tú, yo soy trigueña. Yo no tengo por qué ponerme las uñas largas, a mí me gustan cortas. Yo no tengo por qué compararme contigo, ay, porque ella tiene el pelo rubio, yo lo tengo negro, pero ay, ella. No, tú eres tú y yo soy yo. Yo no me comparo con nadie, yo me identifico. Eso es una manera de combatir la inseguridad. No compararse con nadie. No querer agradar a nadie. No querer comprar la simpatía ni la aceptación de nadie. Usted tiene que aceptarse usted, quererse usted, conocerse usted. Y si la gente te quiere aceptar, entonces eso está bien. Y si no, es su problema. Es su problema. La seguridad es la cualidad más grande que pueda tener un ser humano. Yo he sido insegura en mi vida, en otras épocas. Hoy no existe. Yo me paro aquí con ustedes y les digo, es así, es mi criterio y me lo tienen que respetar. Se llama seguridad, sin caer en arrogancia, ni en autosuficiencia, ni en cosas negativas. Todo con un límite y sin ego y con humildad, que no se puede perder jamás. Pero es mi criterio y hay que respetármelo. Hay gente que dice, ay, yo no puedo hacer eso que tú haces en las redes sociales porque tú no tienes seguridad de ti. De mí cuántas cosas no se dicen. Ya yo me hubiera quitado de las redes, pero a mí me han querido quitar de las redes. Si yo fuera una mujer insegura, yo no estuviera aquí hoy. ¿Por qué? Porque yo no quiero hacer, yo no necesito que la gente, yo no puedo permitir que la gente me haga entender a mí o me haga pensar a mí que yo soy lo que ellos piensan que yo soy, porque no es verdad. Entonces yo le he demostrado al mundo que soy una mujer segura y es lo que quiero que ustedes, las mujeres que me están viendo hoy, y este programa sí lo voy a poner en YouTube si ustedes me lo permiten, ustedes vean de mí
No existe que nadie en el mundo a mí me quite de las redes sociales porque tiene un criterio o porque hablen más de mí. Tú puedes pensar de mí lo que tú quieras, pero no significa que esa sea yo. O sea, si es tu criterio, no significa que sea la realidad. O sea, la verdad no es esa. Es el criterio tuyo, pero no es el de 300 personas. Y aún siendo así, yo tengo mi propio criterio y se me tiene que respetar. No sé, una manera de ser insegura es que las personas hagan de ti lo que ellos quieren. Es que tú le des el gusto a las personas y que tú seas una marioneta y que hace que te dice quítate el pelo rojo, tú te lo pongas amarillo porque aquella te lo digo, no. Usted tiene que tener criterio propio, tiene que tener seguridad de lo que usted quiere, de lo que usted es en la vida. Exactamente, no importa lo que el mundo piense de ti, tú eres quien tienes que saber quién tú eres y lo que tú representas. Y lo que tú digas tiene que tener un respeto. Y el día que las personas no quieran respetar, usted se mantiene en su posición. Nadie puede hacer de usted lo que quiera. Si yo fuera una mujer insegura, repito igual que la redundancia, yo no estuviera en las redes sociales, porque a mí me han querido tirar de todo, me han querido de todas las maneras quitar de las redes sociales. ¿Cuánta gente no ha hecho un video y han salido, han desprestigiado, han dicho 3 cosas y se han quitado? No, yo no quiero que la gente diga eso de mí. No, porque van a pensar de mí. ¿Cuánta gente no piensa? A mí no me interesa lo que piense nadie de mí, porque es que yo no vivo de lo que piensan de mí. Y no significa que sus pensamientos sean sinceros, sean reales, o sea la verdad. Entonces eso se llama falta de seguridad. Las mujeres, la gente que sale en las redes sociales y hace 3 videos y se quitan por el qué dirán los demás, porque viven con ese prejuicio de lo que viven pensando en lo que dirán de ti. Son personas inseguras. A mí no me interesa lo que nadie diga de mí. Yo me voy a mantener en mi posición. Y yo antes no era así. Eso me lo ha dado las redes sociales. ¿Por qué? Porque las redes sociales me sirvieron a mí para salir de muchos vacíos emocionales. Cuando yo llegué a las redes sociales, hace 8 o 9 años, yo estaba en México, estaba deprimida, estaba entristecida. Tenía todos. A mí no me faltó uno de los 7 vacíos. Pero yo me curé de ellos. Yo tenía inseguridad, tenía tristeza porque no veía a mi familia, tenía ansiedad, desgana, aburrimiento, apatía. Yo te los tenía todos juntos, todo. ¿Y qué busqué? Por eso ahorita les dije, déjame terminar, porque ahorita por eso les dije que yo soy una mujer que le he servido de ejemplo de motivación al mundo. Y lo digo con humildad, pero es la realidad. Por eso cuando deciste que nadie diga nada malo de mí, porque yo sé lo bueno que he hecho. Y cuando la gente no me lo quiera reconocer, no me importa. Lo reconozco yo misma. Que no es mi caso, porque a mí mucha gente me ha reconocido mi buen trabajo, pero mucha gente me lo ha criticado y me lo ha desprestigiado. Y me lo ha querido convertir en algo, me lo ha querido tornar a algo diferente, pero yo no lo he permitido. Porque yo le he dado valor a mi trabajo, yo le he dado valor a lo que he hecho con ustedes y lo que he hecho conmigo. Y eso es una manera de ser una persona segura de sí misma. Ahora, no compararte con otras personas, perfecto. Acógete a las críticas. Acógete a las críticas. La gente te va a criticar y tú tienes que aceptar las críticas, pero no significa que tú tienes que creerte que lo que ellos dicen es lo que es. De esas críticas, cuando son constructivas, que te sirvan para fortalecerte, que es una manera de combatir la inseguridad, la fortaleza. Yo les hablo hoy con esta tranquilidad, pero todo esto yo lo viví. Una manera de tú acoger las críticas es reforzarte, porque tú vas a aceptar de todas esas críticas, tú vas a reseccionar y agarrar de esas críticas las que son constructivas, no destructivas, y vas a trabajar en base a mejorar, sin dejar de ser tú, sin dejar de tener tu criterio, tu opinión. Es lo que yo he hecho. Por eso es que siempre digo que a mí mis enemigos, que no son enemigos míos, ellos son enemigos de ellos mismos, provocados por todo ese sentimiento negativo que tienen hacia mí, me han querido destruir y no han podido, porque soy una mujer segura, porque he agarrado las críticas para construir mi camino, para reforzar mi vida. Y es lo que yo les proyecto a ustedes y les he enseñado a todos mis seguidores, a mi familia y a todos que me conocen.
Porque a través de las críticas tú te refuerzas y cuando tú te refuerzas tú combates la inseguridad. ¿Sí me están entendiendo? Vamos entonces, la frustración. Mírenlo, aquí está. ¿Cómo combatir la frustración, señores? Confía en ti, en tu potencial. Fíjate que hay algunas que están entrelazadas con otras y tienen el mismo significado. O se combaten de la misma manera. Porque confiando en ti, dejas de ser insegura, pero te apartas también de no caer en frustración. Porque cuando tú no confías en ti, tú caes en frustración. Sencillamente. Una manera de combatir la frustración, no te tomes las cosas personales. No te lo tomes todo personal. La gente que vive complejos se frustra. Por ejemplo, pasó esta acción, dijeron esto, ¿fue conmigo? No, no tiene que ser contigo. Puede ser con otra persona. No te frustres a lo que la gente dice. No te acomplejes por lo que las personas piensan. Entonces, una manera de combatir la inseguridad, la frustración, perdón, es esa. No te tomes todo personal, todo no es contigo, sencillamente. Dice, valorarse a uno mismo, sí. Y es de esa manera lo que se combate la frustración. No te tomes todo personal, no creas que todo es contigo. Cuando no puedas lograr algo en la vida, vuélvelo a intentar de una manera positiva para que no te frustres. La perseverancia, si no se pudo ahora, será más tarde, pero persiste para lograrlo, claro. Si tú no eres perseverante, tú vas a caer en frustración. La falta de logros te hace caer en frustración. Usted no puede permitir que la falta de logro le haga caer en frustración. No lo pude hacer ahora, pero mañana lo voy a hacer. Y sigo hacia adelante. Es una manera, la perseverancia es una manera de combatir la frustración. Ahora la tristeza, sonríete, diviértete. Una manera de combatir la tristeza es sonreír, es poner música, es alegrarte la vida, es ir al cine, es ir, por ejemplo, es ir a ver una comedia, un humorista. La risa, la alegría, la risa combate completamente la tristeza. Comunicarte, que alguien te haga reír, que alguien te diga una frase que te dé alegría. Sí, entonces una manera de combatir la tristeza es la comunicación. La comunicación es, si se dan cuenta, de todos los vacíos emocionales, la comunicación es algo que va con lo que se trata de combatir todos los vacíos emocionales. Porque a través de la comunicación tú puedes completamente vencer, encontrar el vencimiento de cualquier vacío emocional. Porque a través de la comunicación tú puedes salir de la desgana, del aburrimiento, de la tristeza, de la inseguridad, porque siempre las palabras te van a ayudar en algo, o te van a dar una motivación, o te van a decir cómo resolver el problema. Con personas que tengan claridad. Por eso les decía cuando empezamos que estar para mí las redes sociales ha sido una motivación y ya me ha ayudado a combatir mis vacíos emocionales. Hoy estoy firme, fuerte, me siento firme y fuerte porque, mira, hablar en las redes sociales que pensé que nunca lo iba a hacer, me voy a poner como ejemplo. A mí lo voy a poner como ejemplo a ustedes. Me queda la ansiedad, que es la última, permiso para terminar. La ansiedad, ¿cómo se combate la ansiedad? Haciendo ejercicio, levantándote temprano, buscando cosas que hacer. Dándole movimiento a tu vida. Ocupar tu mente para combatir la ansiedad. Ocupar tu mente en cosas positivas.
buscar un curso que pasar, buscar algo que hacer, va a ponerme a barrer, ponerme a limpiar, ponerme a fregar, ponerme a cocinar. Siempre tener mi mente ocupada para combatir la ansiedad. Sin tener que tomarme una pastilla, porque aquí estoy yo. Sin tener que tomarme una pastilla he combatido todos mis vacíos emocionales. Y cada vez que cada año que pasa, me voy fortaleciendo de una manera inmensa. Y le agradezco tanto a las redes sociales, me han enseñado mucho. Porque la gente me ha tirado, me ha criticado y eso me ha engrandecido. Eso me ha hecho innovar, hacer cosas diferentes. Las críticas me han hecho innovar, hacer cosas diferentes. La gente criticarme para quererme sacar de las redes y yo imponerme como me he impuesto hasta hoy, eso me ha creado, eso me ha dado seguridad. Pude combatir la inseguridad que yo pude tener en algún momento. Me ha quitado los complejos. O sea que las redes sociales para mí han sido una motivación. Cómo yo combatía el aburrimiento transmitiendo en las redes sociales, porque cuando yo me ponía a transmitir, ustedes me decían cosas y yo me reía, ya se me iba el aburrimiento. Porque ustedes me ponían tema, Cari, cuando no vas a hablar de esto, ya yo buscaba una motivación. Y me ponía a buscar un tema para hablarle a ustedes. De esa manera combatir la empatía. Cómo me inspiré para combatir la desgana, buscar la inspiración de cada día ser mejor, de cada día hacerla adelante, de cada día hacer las cosas positivas. Me inspiré en mujeres que hoy son, que ni ellas mismas lo saben, que son estrellas, o que buscaba inspiración. Ay, déjame ver a fulana, déjame ver a mengana, déjame ver este video de personas que son artistas, que combatieron el bullying, que combatieron las críticas. Yo me inspiré en esas personas y combatí la desgana. La tristeza, sonreír, reírme aquí con ustedes. Como muchas veces yo estaba triste y ponía un video bailando y empezaba a bailar y la gente me criticaba. Ay, pero esta mujer bailando, pero ¿esto qué cosa es? Y yo cantaba con ustedes. ¿Cuántas veces no lo vieron en años desde que estaba en México, en Cuba? Yo combatía la tristeza a través de las redes sociales. Para mí las redes han sido una escuela muy grande que mientras el mundo me ha criticado, yo me he fortalecido. Yo he podido salir adelante. Yo he podido combatir todos estos vacíos emocionales. Hablar de religión. Pero he combatido todo lo mío y sin embargo los he ayudado a muchos de ustedes a combatir también porque les he servido de guía y de ejemplo, pero a la misma vez los he educado, los he enseñado y los he guiado por un camino correcto, no perfecto, eso no existe. Me he equivocado, he rectificado, pero yo siempre digo estas palabras, me han engrandecido mis detractores, mis haters, son los que me han puesto donde yo estoy hoy. Por eso para mí las redes sociales ha sido una de las cosas más grandes en mi vida para yo combatir mis vacíos emocionales. Muchos de ustedes tienen que combatir esos vacíos emocionales a través de todo lo que ustedes crean que les va a traer, que les va a ser fructífero, que les va a traer el progreso. Si quieren, pónganse a hacer ejercicio, abran una plataforma de algún tema que a ustedes les guste, si estudiaron música, de baile. No tengan miedo a las críticas, no tengan miedo al bullying, no tengan miedo al qué pensarán o qué dirán las personas de ustedes. Eso los va a hacer crecer grandemente. Váyanse a hacer ejercicio, vayan al gimnasio, aprendan a hacer comida, métanse en video en YouTube. Todo lo que hoy yo les dije y les comenté en esta clase, que sea para engrandecerse ustedes, que sea para salir adelante y liguen lo emocional de otras vidas, los vacíos de otras vidas espirituales con los vacíos emocionales y salgan adelante. Me hice santo, me metí en el espiritismo, empecé a consultar, a hacer misa, a trabajar a través de los problemas del mundo. Cuando yo los veía en una consulta o en una misa, me empecé a educar yo.
a erradicar muchas cosas que me hacían daño. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Como dice el asunto de la clase, ¿quién controla los vacíos de otras vidas? Dios. Olofin, Olodumare, los orichas, los ocha y los espíritus. A través de la atención que le podamos dar, a través de todo lo que podamos hacer con ellos. ¿Y quién controla los vacíos emocionales? Nosotros, en el plano terrenal. ¿A través de qué? De la motivación, a través de la creatividad, a través de sonreír, de innovar, de comunicarnos para buscar la seguridad, no el aceptamiento, la seguridad en nosotros mismos. Porque las personas siempre te van a aceptar, unos otros no. Entonces tú tienes que aprender a vivir con eso y estar segura de ti, que es lo que yo hoy vivo. Completamente segura de mí. El perdón es muy importante. A veces tenemos que perdonarnos a nosotros mismos por acciones que hemos tenido y perdonar a los demás por acciones que han tenido con nosotros. Eso es una manera de engrandecernos ante Olofi. Nunca se engrandezcan ante la humanidad. No hagan nada para que las personas los acepten. Nosotros nos engrandecemos ante los dumares. Lo que para muchos puede ser ego o para muchos puede ser autosuficiencia, arrogancia y vanidad, ante Olofin puede engrandecernos. Porque cada quien te va a mirar de una manera diferente. Entonces nosotros lo único que tenemos es que engrandecernos ante Olofin. Hacer las cosas que a él le parecen que están bien. Porque con esta humanidad jamás en esta vida vamos a quedar bien. Eso era lo que quería, esa era la clase de hoy. Espero les haya gustado, fui bastante profunda. Vamos a poner en práctica todas estas cosas que hoy les dije aquí, o que hoy conversamos aquí, y vamos a seguir luchando cada día por crecer, sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Chichi, la felicidad viene a través del perdón. Si nosotros sabemos perdonar, vamos a ser felices. Y si nosotros sabemos curar, sanar y quitar todos estos vacíos emocionales de nuestras vidas, vamos a ser felices. Porque la felicidad no es ni un carro, ni una casa, ni nada material. La felicidad es estar sanados y curados. Se los digo yo que lo vivo a diario. Es estar sanados y curados de todo vacío emocional. Completamente curados de eso. Cuando nosotros estamos plenos, nosotros somos felices y todo fluye en la vida. Pero mientras tenemos vacíos espirituales y vacíos emocionales, nuestra vida no va a fluir. Y vamos a vivir en frustración, vamos a vivir en tristeza, en depresión, vamos a vivir con esos vacíos. Y a través de eso no vamos a hacer, nunca vamos a lograr lo que queremos. Hay que sanar, hay que curar, hay que innovar, hay que seguir adelante, hay que fortalecer, hay que perdonar para estar bien. La única manera que tenemos de estar bien en la vida es no tener vacíos emocionales. Dice, tenemos todas las herramientas para ser felices, solo debemos utilizarlas. Dice Odali, así mismo es mi amor, qué lindo tu comentario. Mira, estos son los alumnos míos. Esos pensamientos que ustedes tienen son los que a mí me encantan. Esto me da mucho orgullo de todos ustedes, porque siento que a través de todos estos mensajes y de todas estas clases que hemos tenido aquí, de todo lo que hemos podido mirar en las redes sociales, de las personas que hablan positivo, la gente se ha curado, se ha sanado, la gente está bien. Yo siento mucho orgullo de ustedes y siento mucho orgullo de que estén aquí, porque todas las personas que están aquí es porque Dios sabe que necesitan estar aquí. Son personas de luz. La gente que está aquí conmigo no son gente oscura. Quisiera traer un poco de personas de la oscuridad para aquí, pero todavía les falta. Ellos están en otro lugar, no han llegado aquí todavía. Aquí están las personas que han elevado, que han ascendido energética y espiritualmente.
Y como les falta todavía, están en el lugar correcto, pero van bien. Están en un buen lugar, en un lugar tranquilo, en un lugar donde hay amor, donde hay paz, donde hay tranquilidad. Y eso es muy bonito. Yo quisiera que muchas personas pudieran estar aquí hoy. Y no por lo que se cobra, ni porque es una escuela privada, sino porque mucha gente lo necesita. Pero hay gente que no está preparada para estas clases. Hay gente que todavía no está preparada para escuchar mis palabras. Por eso no lo puedo hacer público todo. Porque mucha gente lo ve como algo, está loca, está esto. Okay. Hay gente que no está preparada para escuchar estas cosas. Hay gente que todavía le falta mucho por reencarnar, por limpiar. Tienen un nivel muy bajo, espiritual. Dice, así mismo es, y no tienes idea el impacto que las clases tienen en mi vida, claro. Están donde sienten igualdad, exactamente. Así mismo, hermano. Pero nada, algún día estarán aquí, porque Dios es grande y poderoso y todo lo que existe, y la gente va ascendiendo poco a poco. La misma vida se los va pidiendo. El tiempo, odioso, el tiempo no se detiene. El tiempo de Dios es perfecto. Aché, chichita, mi amor. Ni un minuto antes ni después. Cada cosa llega en el momento que debe suceder. Así mismo es. Pero nosotros para estar en la claridad tenemos que rodearnos de personas que están en la luz. Fíjate que hubo gente que entraron a la escuela y se fueron. Y yo digo, y hay gente que todavía está aquí, porque hay gente que no está preparada para esto, porque hay gente que viene buscando otra cosa. Y sencillamente no es lo que están buscando. Eso no es lo que ellos buscan. Hay gente que está buscando cosas materiales, como aprender a hacer una obra para buscar dinero. Eso no, esta escuela no es para eso. Independientemente de que voy a sacar mis 3 cartas ahora mismo. No, vamos a dejarlo para la última clase. Vamos a dejarlo para la última clase, porque ya les dejé para hacer esta semana. El sábado es la próxima clase. Quisiera hacerlo mañana. Yo les voy a avisar con tiempo si estoy de ánimo, porque ustedes saben que ahora termino la clase y tengo que seguir haciendo cositas. Si estoy de ánimo, lo hacemos mañana, y si no, terminamos el sábado ya la última clase. ¿Ok? El sábado sí les voy a sacar las 3 cartas y vamos a buscar una buena evolución para la próxima semana. Esta semana hagan lo que les mandé en martes. ¿Ok? Cuando les saqué las 3 carticas. Les mando un besito a todos. Muchas veces lo que anda buscando no es lo que necesitan. Así mismo es, pero hay gente que no está preparada para esta conversación. Por eso es que yo soy una mujer que digo que va a estar conmigo quien verdaderamente lo necesita. Hay gente que no llega todavía a la puerta de mi casa porque no es su momento, no es su día, no es su hora. No les toca, tienen que pasar por otras cosas para llegar aquí. Entonces hay gente que lo tiene y lo desaprovecha, y hay gente que no lo tiene y lo desea. Y la vida es complicada. Nosotros la complicamos, mejor dicho. Pero bueno, nada. Gracias por estar aquí, de verdad, de corazón, a todos ustedes. Ay, te puedo mandar una foto de algo alzada, de una tirada que hice hoy, y me gustaría tu opinión. Sí, mami, mándamela, claro que sí. No te prometo contestarte ahora mismo porque son las 1:30 aquí, yo ni he almorzado. Voy a almorzar y más tarde yo te respondo, pero sí, envíamela, ¿ok? Un besito a todos y muchas bendiciones.